Esta es la predicación del domingo 19 de diciembre de 2021, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana el texto que vamos a tener como base para nuestra predicación es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Lo iremos leyendo progresivamente a lo largo de la predicación. En estas semanas se está hablando mucho en los medios de comunicación en España sobre las enfermedades mentales y sobre el suicidio. Hasta hace muy poco el suicidio era un tabú y las cifras no eran públicas, pero desde un tiempo a esta parte se ha dado a conocer la magnitud del problema. Por mi parte, no quiero hablar del suicidio ni de las enfermedades mentales, porque bueno, pues algo que escapa a mi competencia, a mi capacidad, mi formación. Pero sí me atrevo a decir, o lo que sí me atrevo a decir es que, aunque evidentemente como todos los fenómenos complejos tienen múltiples causas y por supuesto pues las enfermedades mentales tienen que ser tratadas por los médicos, por los psiquiatras, por los especialistas y eh, no quiero desmerecer esto, pero sí que mm, quiero ofrecer una reflexividad más allá que no vamos a encontrar en los medios de comunicación habitualmente. Y es que me atrevo a afirmar que el tipo de sociedad en la que vivimos dificulta el enfrentar aquello que llamamos situaciones límite. Es decir, aquellas situaciones vitales donde somos puestos a prueba hasta precisamente nuestros límites o más allá de ellos, y además nuestras más íntimas convicciones son desafiadas hasta el punto de ser cuestionadas. Pues bien, nuestra sociedad occidental nos incapacita para enfrentar y para superar las situaciones límite que derivan del dolor, del mal y de la muerte. Nos incapacita porque nuestra configuración social y cultural eh, nos, no nos permite adquirir una serie de, de herramientas, de capacidades que nos ayudarían a enfrentar dichas situaciones. Explicar esto pues, nos exigiría un detallado análisis de nuestra cultura y de los procesos sociales que la construyen y la mantienen. Pero voy a apuntar dos características principales que son clave en este tiempo. Por un lado, nuestra cultura ha desechado la trascendencia o la posibilidad de encontrar un sentido último para nuestras vidas. Hemos, como sociedad, renunciado a que lo trascendente, una realidad más allá de nuestra vida cotidiana, sea capaz de impactar o de tener relación con nosotros. La cultura moderna primero separó lo natural de lo sobrenatural, abriendo un abismo entre lo uno y lo otro. Primero una distinción entre lo natural y lo sobrenatural, creando una distancia tan grande que una cosa se separó de la otra, para, en segundo lugar, desechar lo sobrenatural por inexistente o irrelevante. Primero lo separamos, lo dividimos, abrimos una sima entre ellos y después decimos, bueno, esto sobrenatural que está tan lejos de nosotros no nos interesa o directamente no existe. Pero lo que ocurre es que si desechamos lo sobrenatural, después de haberlo separado, lo que nos queda es solo un mundo natural. Y así es como vemos el mundo. Por el hecho de vivir en esta sociedad, pues aprendemos a ver el mundo como naturaleza. No vemos el mundo como creación, vemos el mundo como naturaleza. Es decir, como un universo cerrado en sí mismo, sobre sí mismo. Hemos cerrado la puerta del mundo
y hemos además tirado la llave. Y esto no es solo una cuestión de pensamiento que hayan pensado los filósofos o los intelectuales, sino que esto es una construcción sociocultural, es decir, que nuestra sociedad, con lo que hacemos diariamente, con nuestros patrones de pensamiento y de comportamiento, hemos construido este tipo de sociedad durante los 200 últimos años. Es decir, todo lo que nos rodea en nuestra sociedad presupone una explicación del mundo de esta manera. Vivimos en un mundo natural, con unas causas naturales y que rige pues, una lógica eh, pues, única, exclusivamente, diríamos, inmanente. Es decir, que no tiene una referencialidad más allá de sí misma. Una vez que estamos encerrados en este mundo natural, pues damos un paso más. El mundo social y, lo hemos, igual que hemos separado lo natural y sobrenatural, lo hemos distanciado uno del otro, el mundo social también lo hemos fragmentado en diferentes esferas. Ahora no voy a entrar en ese tema, pero hemos fragmentado y separado el mundo social en cada una de sus partes hasta llegar a pensarnos a nosotros mismos no como participantes de una comunidad, un grupo social, de una sociedad, de un clan, de una tribu, de una referencia más allá de nosotros mismos, sino a vernos exclusivamente como individuos aislados, es decir, como individuos encerrados en sí mismos. Igual que concebimos el mundo como el mundo natural, cerrado sobre sí mismo, también nos concebimos a nosotros mismos como individuos aislados, encerrados en nosotros mismos, encapsulados, como diría Charles Taylor. Igual que hemos hecho con el mundo, pues hicimos con nosotros mismos. Cerramos la puerta de nuestro yo y tiramos la llave, de manera que quedamos, como digo, encapsulados en nosotros mismos. ¿Qué ocurre en un mundo en el que no hay una referencia más allá de sí mismo, ni tampoco explicaciones más allá de procesos naturales, pero en el que sigue habiendo sufrimiento, mal y muerte? Como lo explicamos, y no solo cómo lo explicamos, sino cómo lo enfrentamos. Pues el resultado es que el mundo aparece como carente de sentido y significado. Porque las explicaciones naturales explican, pero no nos permiten comprender el mundo. Se nos explican las causas, pero no se nos explica el por qué ni el para qué. Y por lo tanto el mundo aparece como carente de sentido y de significado. ¿Y qué pasa cuando nos encapsulamos en nosotros mismos y por tanto nos percibimos enfrente de ese mundo carente de sentido y de significado en cuanto a individuos? ¿Cuándo debemos enfrentar a situaciones límite? Pues que nosotros mismos, encerrados sobre nosotros mismos, pues venimos a resultar carencia de sentido y de significado. Es decir, nuestra vida es una gran hemorragia de sentido, sirva esta metáfora. Como igual que ocurre en el cuerpo cuando hay una hemorragia de sangre y perdemos la vitalidad, si no se corta esa hemorragia y si no hay una transfusión de sangre después, pues lo mismo ocurre con nuestras vidas. Nuestra cultura produce una hemorragia de sentido en nosotros, en la sociedad y nosotros como individuos, como personas, en nuestras comunidades, y en esa hemorragia de sentido se nos va la vitalidad. Frente a las enfermedades mentales, pero también en todas las situaciones vitales que sean difíciles de enfrentar, incluso ante la vida diaria, única y exclusivamente, el enfrentarnos a la vida diaria, a la rutinización de la vida diaria, o ante ya situaciones mucho más graves, como hemos mencionado al principio, la posibilidad del suicidio, etcétera, ¿no? Y reconociendo la complejidad de todas esas situaciones, no queriendo tratarlas de forma indiferente, ni tampoco queriendo tratarlas de una forma superficial, ni tampoco sabiendo de antemano todas las respuestas, siendo respetuosos con todas las situaciones,
si pensamos que existen, eh, existe una crítica, la posibilidad de una crítica en cómo construimos nuestra sociedad y nuestra cultura, que sí influyen y que sí ofrecen elementos determinantes en cómo nos percibimos a nosotros mismos, a los demás, el mundo, y que influyen en que nuestra sociedad sea una sociedad en que ya no los índices de suicidio, sino los índices de depresión, las, las, los, síndromes de ansiedad, etcétera, etcétera, toda una serie de patologías pues estén disparadas, ¿no? Por lo tanto, decimos que esta sociedad nuestra, esta cultura nuestra, no parece que nos ofrezca muchas posibilidades de superar cuando todas estas situaciones difíciles o simplemente la rutina del día a día nos impone su ley. ¿Cómo nos enfrentamos a todo esto? Porque en esta sociedad hablar de fe, hablar de Dios, hablar de la palabra de Dios, pues bueno, se considera como una verdad privada, es decir, que es solamente relevante para ese individuo encerrado sobre sí mismo, que decíamos antes, todos somos individuos, cada uno en su pequeño mundo, y por lo tanto, si tú crees en Dios, tienes fe o no la tienes, crees que la Biblia sea la palabra de Dios, eso es algo que te pertenece a ti como individuo aislado, perteneciendo a ese mundo encapsulado tuyo. Pero es irrelevante como verdad pública que sea vinculante a la sociedad en su conjunto, a ese mundo autoclausurado que se rige por causas exclusivamente naturales. Y la Iglesia cristiana tiene que decir no, tiene que decir no a eso. Debemos ya salir de esa cautividad, de la privatización de la fe, en decir, no, esto, la fe, la religión, la Iglesia, esto pertenece solamente para la vida privada. No, no. La Iglesia aspira a un discurso público, como un agente público o político más de la sociedad. De esta manera, eh, como decimos, nos tenemos que plantear qué se puede hacer. Claro, en primer lugar, darnos cuenta de que la cultura se puede cambiar. Que si efectivamente nuestra sociedad y nuestra cultura está construida de una forma determinada, no es así por un proceso evolutivo que nos haya llevado inexorablemente hasta aquí, sino que ha sido un desarrollo histórico que se ha construido de esa manera, pero que se puede construir de otra. No es algo inamovible, es algo construido por la sociedad, la cultura es algo construido por la sociedad y por tanto se puede cambiar. Ahora bien, no lo vamos a cambiar individualmente, no me voy a levantar un día yo y voy a decir voy a cambiar la sociedad, eso es absurdo. No voy a cambiar toda la cultura en la que vivimos, eso es absurdo, las cosas no funcionan así, no es, caeríamos precisamente presa de esa configuración cultural en la que el individuo es el centro de todo, ¿no? Pero sí podemos ofrecer una alternativa, no como individuos, sino como iglesia, como pueblo de Dios, como comunidad, como realidad social que somos. En segundo lugar, podemos hacer lo que nos caracteriza como pueblo de Dios, que es leer las escrituras. Leer la Biblia no debe convertirse en una mera búsqueda de información, ni tampoco de recetas que vengan a ayudarnos en situaciones difíciles. No, a ver qué me dice hoy la Biblia, tengo este problema, a ver si encuentro un versículo que me ayude, ¿no? Mejor eso que nada, pero no es esto cómo funciona la Biblia. Leer la Biblia es narrar lo que está escrito en ello. Para el ser humano, narrar es asignar sentido a su experiencia. Y toda narración es un acto comunitario, es una experiencia social. No nos narramos a nosotros mismos para nosotros mismos, sino siempre narramos para un otro. Y con esa narración asignamos sentido a nuestra vida y a la de los demás.
la narración siempre es un acto comunitario, es una experiencia social. Pero toda sociedad, por tanto, tiene sus narraciones por las que mantiene la red de significados con las que vive o en las que vive. El discurso secular de ese mundo natural y de ese individuo encapsulado tiene sus propias narraciones, pero las iglesias cristianas y los cristianos que pertenecemos a ellas tenemos una narración del mundo alternativa. Toda sociedad se mantiene por sus narraciones. La iglesia también tiene su narración. ¿Cuál es la narración de la iglesia? La narrativa de la salvación de Dios, que encontramos en la Biblia. ¿Y qué consiste en esa narrativa de salvación? Que Dios está poniendo orden en su creación para acabar con el dolor, el mal, el pecado y la muerte, y transformarla en una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. De esta manera, damos sentido al mundo, a la sociedad y a nosotros mismos, participando de esa narración, narrándola, pero siendo participantes activos de esa misma narración. Los cristianos debemos enfrentar las mismas situaciones difíciles, a veces en alguna de ellas imposibles de soportar, porque podemos imaginar situaciones que son para volverse locos, ¿verdad? Increíbles, lo que algunos seres humanos tienen que soportar. Como digo, los cristianos estamos sometidos a las mismas dificultades, a las mismas situaciones difíciles que los demás. Pero lo que hacemos es reunirnos como iglesia para poder definir el mundo bajo otra red de significados distinta con la que la sociedad nos configura. Claro, estamos configurados por las narrativas de nuestra sociedad y por la cultura en la que participamos, por supuesto. Pero al mismo tiempo, estamos configurados, por eso nos reunimos para configurar nuestra vida bajo otra narrativa mayor, de un sentido mayor, de un alcance mayor, que es la narrativa de la Escritura. Ser configurados por el mundo de significado de la narración bíblica lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva perseverancia. Aquellos que quieren aproximarse a la Biblia de una forma sencilla, fácil, rápida, se están equivocando. Ser configurados por la narrativa de la Escritura lleva tiempo, lleva un esfuerzo por conocerla. Exige estar en comunión con los demás, porque participamos todos juntos de esa narración. No lo hacemos como algo solitario. No lo podemos hacer solo, necesitamos de los otros. Por eso necesitamos siempre a la iglesia, situarnos siempre como individuos, pero la iglesia nos configura porque pertenecemos, no vivimos la fe de forma aislada o sola. Somos cristianos porque somos iglesia. En este domingo finalizamos el tiempo de Adviento, ese tiempo de preparación y de celebración que nos anticipa el tiempo de Navidad. Un tiempo pleno de significado. Un significado que encontramos al comienzo del Evangelio de Juan, que vamos a ir leyendo ahora a partir de este momento de la predicación. Ya que este tiempo previo a Navidad es el tiempo de la palabra o del verbo, según vamos a leer ahora, que nos ilumina y que ilumina nuestro mundo para dotarlo de un sentido nuevo y distinto. La semana pasada veíamos la promesa del retorno de la gloria de Dios por medio de su palabra, del libro de Isaías, para renovar su pueblo y toda la creación. ¿Os acordáis que estuvimos viendo esto la semana pasada? Pues bien, Juan nos presenta su evangelio desde el punto de vista de una nueva creación por medio de la palabra de Dios. Aquello que estaba anunciando Isaías también tiene su eco aquí en el evangelio de Juan. Juan nos está presentando su evangelio como está presentado el principio del libro de Génesis, como una nueva creación. Porque en realidad lo que nos va a contar Juan es precisamente lo que va a
decirnos cómo esos nuevos cielos y nueva tierra, cómo esa nueva creación va a tener lugar. Esa palabra que ya estaba al principio de aquella primera creación, esa palabra que es igual a Dios, pero que es distinta de Él, sin dejar de ser de Él, es de lo que nos habla aquí el Evangelio de Juan, en el versículo 1, capítulo 1. En el principio era el verbo o la palabra, y el verbo o la palabra estaba con Dios, y el verbo o la palabra era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Una palabra por medio de la cual Dios creó el mundo, de manera que tenemos una creación y no una naturaleza. De manera que la palabra de Dios es la vitalidad del mundo y cuya luz lo ilumina. ¿Me acordáis de lo que nos decía Isaías la semana pasada, ¿no? De cómo esa palabra de Dios que revitaliza, que da vida a la creación? Pues esto es lo que nos está diciendo también Juan aquí. Todas las cosas, por medio de él, de la palabra, del verbo, fueron hechas. Y sin él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho o hubiera sido hecho. En él, en la palabra, en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, de los seres humanos. Juan capítulo 1, versículos 3 al 4. Esta luz, que es la palabra, que también vence las tinieblas del mal presentes en el mundo. No solamente nos ilumina, sino también vence las tinieblas. Y esto lo que el Evangelio nos va a estar narrando constantemente de principio a fin. La luz resplandece las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. En aquella primera creación ya había unas sombras de tinieblas. Pues la luz resplandece las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Sin embargo, esta luz que alumbra a todos los seres humanos, que vence a las tinieblas, en realidad es rechazada por aquellos a los que fue enviado, que es a su propio pueblo. ¿Os acordáis en Isaías, ¿no? Como la gloria de Dios a través de su palabra volvería a su pueblo para renovar toda la creación, renovar el pacto y renovar así toda la creación. Pero ¿qué ocurre? Que su pueblo, el pueblo de Israel, rechaza esta palabra. Como dice el versículo 9 al 11 de este capítulo 1. La luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Recordamos que la narración de Génesis y Éxodo, lo que conforma estos dos libros de primeros de la Biblia, termina con la construcción del tabernáculo y con la gloria, la presencia de Dios llenando el tabernáculo, como la culminación de esos dos libros en ese momento. La semana pasada vemos en Isaías cómo esa gloria, presencia de Dios, que se había marchado del templo, un día volvería por medio de la palabra de Dios, revitalizando el mundo. Esto es la narrativa de la que hablamos en su momento también a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hablando precisamente de la gloria de la presencia de Dios. Por tanto, la gloria, el tabernáculo, el templo, la palabra de Dios están unidos. Son todas formas para hablarnos de la presencia de Dios en el mundo. La Biblia nos habla no de lo sobrenatural y natural como dos áreas independientes y separadas, las unas de las otras, sino que la realidad de Dios y la realidad humana están más cerca de lo que podemos a veces pensar. No son la misma realidad, pero sí tienen una relación. Y por lo tanto, precisamente, esta otra forma de pensar, esta cultura de la Biblia, la que nos dice precisamente gloria de Dios, que es la presencia de Dios, el tabernáculo y la palabra de Dios, todos son formas de hablarnos de la presencia de Dios en el mundo.
mm, el Evangelio de Juan lo que hace es que nos dice unir todo esto en relación a una persona. Nos dice que esa palabra de Dios se ha hecho carne, es decir, que se ha hecho ser humano y como ser humano ha habitado entre los seres humanos. Y que en esa encarnación se ha hecho un tabernáculo, se ha tabernaculizado, podríamos decir, castellanizándolo la expresión en griego, que es lo que usa aquí el Evangelio para explicarnos esta realidad que igual que el tabernáculo era la mediación de la gloria de Dios, ahora el propio cuerpo de esta palabra encarnada, su corporeidad, su persona, diríamos hoy, es la manifestación de la presencia de Dios en los seres humanos. Es decir, que a partir de esta palabra encarnada, la presencia de Dios en el mundo está presente precisamente a través de esta persona. Lo que antes era el templo, lo que antes era la ley, ahora representa esta persona. La palabra en su encarnación hace presente la gloria, la presencia de Dios por medio de la gracia y de la verdad. Dice el versículo 14 de este capítulo 1, y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Sí? Esta palabra encarnada es la que hace presente la presencia de Dios Padre en el mundo. La ley de Moisés y aquel primer tabernáculo debían ser los medios que asegurasen la presencia de Dios con su pueblo. Y hay que tener en cuenta que para la forma de pensar de la Biblia, que Dios se haga presente significa una realidad de salvación. Es decir, Dios no se hace presente como yo me hago presente si voy a vuestra casa y estoy un rato con vosotros, pero yo no altero, no transformo vuestra vida de ninguna forma, o quizás algún tipo de influencia puedas tener, pero no de una forma decisiva. Pero cuando Dios se hace presente, lo que ocurre no es que solamente veamos a Dios, sino que Dios nos transforma, de que transforma el mundo. Por eso el Antiguo Testamento es tan importante la conciencia de que Dios se hace presente. Porque cuando Dios se hace presente, su salvación acontece. Y cuando Dios se hace presente, se transforma la realidad. Y es lo que veíamos, la creación. Y es lo que vemos, por ejemplo, en Isaías la semana pasada también. Por lo tanto, la ley de Moisés y aquel primer tabernáculo debían ser los medios que asegurasen la presencia de Dios con su pueblo. El tabernáculo estaba construido conforme a la ley de Moisés, por lo tanto, ley y tabernáculo tienen la finalidad de que Dios se haga presente en su pueblo. Y con ello, esa promesa de bendición y vida para toda la creación y para todos los pueblos. No olvidemos nunca que es la manera en que la Biblia nos está contando que Dios está poniendo orden en su creación. Ahora, esta palabra de Dios ya no está mediada ni por la ley ni por el templo, sino que a partir de ahora esa presencia de Dios está mediada por la encarnación de Jesús, el Mesías prometido, el Rey prometido, de las promesas del Antiguo Testamento. Como dice los versículos 16 y 17 de este capítulo 1 del Evangelio de Juan. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, lo que después nos explicará también el apóstol Pablo, ya veíamos en su momento la temporada pasada, la ley, el templo, son mediaciones provisionales hasta que llega la plenitud de las promesas en la persona del Mesías. Por tanto, esta palabra
no es algo abstracto. Hemos hablado de palabra y quizás la palabra de Dios, que también se puede asimilar a la sabiduría, y esto había también en todo el Antiguo Testamento, toda una tradición de pensamiento para hablar de esa presencia de Dios por medio de la sabiduría de Dios, y que también convergen aquí, pero eso no lo veremos hoy. Por tanto, palabra o sabiduría nos resultan quizás algo abstracto, pero esa palabra encarnada no es algo abstracto, sino alguien concreto en la persona de Jesús, ese Jesús de Nazaret, que es, según el testimonio de los evangelios, el Mesías prometido, que nos hace presente, como hemos dicho, la presencia de Dios, porque está unido a Él. Y lo que vemos en el versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús, como el Hijo, Mesías prometido, está en comunión con el Padre y por lo tanto nos da a conocer al Padre. Al principio dijimos que la cultura de nuestra sociedad encierra el mundo y nos encierra en nosotros mismos, exiliándonos de Dios. Hemos intentado explicar al dar algunas claves de algo que es mucho más complejo, pero para hacernos críticos también y conscientes de el mundo y la sociedad en la que vivimos, para tener una capacidad crítica frente a lo que recibimos. Por otro lado, hemos leído, narrado y confesado que en Jesús, como la palabra, se nos hace presente Dios mismo en el mundo. Por lo tanto, aquí hay dos narrativas en contraposición. La narrativa secular, que nos dice que el mundo es un mundo natural, encerrado sobre sí mismo, sin otras referencias más allá de sí mismo. Pero en la narrativa de la Biblia leemos, narramos, confesamos como iglesia que por medio de Jesús, como la palabra de Dios, la presencia de Dios acontece en el mundo. La presencia de Dios ocurre en el mundo. Por lo tanto, el mundo ya no es ese mundo, lugar sin sentido ni significado de un mundo natural encapsulado en sí mismo, sino que es el lugar de la presencia de Dios. Fijaos, ¿veis cómo funcionan las dos narrativas de forma distinta? Y bajo la narrativa en la que estemos, nos insertemos, por la que estemos configurados, va a producir una determinada visión del mundo. Esa palabra alumbra a todos los seres humanos, pero es necesario que esa palabra que nos ilumina sea recibida con fe. Eso es muy importante. Esa palabra es cierto que nos ilumina a todos, pero es necesario que sea recibida. Se nos ha dicho en este comienzo del Evangelio de Juan que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Es importante la recepción de esta palabra de Dios. Y esa recepción debe hacerse con fe. Con fe que confía. ¿Que confía en qué? Pues que confía que Jesús precisamente es la palabra de Dios y que en él Dios viene a nuestro encuentro. Como dice el versículo 12, mas a todos los que los recibieron, a quienes creen en su nombre, en Él, en lo que Él es, lo que Él representa, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 12 de este capítulo. Por tanto, esta palabra que nos ilumina debe ser recibida con fe, con esa fe que confía, que nos ilumina, es decir, que nos hace ver el mundo no como un mundo, como un universo
frío, sin sentido ni propósito, eh, eh, del que no conocemos ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos, sino que esa palabra de Dios que hace presente la presencia de Dios en el mundo, ilumina el mundo como un mundo lleno de significado, de sentido y de propósito. Porque el mal, la muerte, el pecado y el dolor, el sufrimiento, no son meros accidentes, no están ahí como algo que no puede ser superados, sino que Dios está poniendo orden en su creación y que en un futuro tendremos, renovará su creación con nuevos cielos y con nueva tierra en la que estas realidades serán completamente superadas. Por lo tanto, ver a través de la luz de la palabra de Dios, de Cristo mismo, de Jesús el Mesías, esa presencia de Dios, es transformar nuestra visión del mundo. Aquellos que creen por medio de esa fe que confía en esa palabra que es Jesús, por medio de la cual Dios nos da vida a nosotros y da vida al mundo, pues aquellos que creen que por medio de la fe que confían reciben a este Jesús como la palabra de Dios, somos hechos nuevas criaturas para poder participar de esa nueva creación como pueblo de Dios. De esta manera, el mundo es un lugar lleno de sentido, pleno de propósito y pleno de significado. Y eso es lo que celebramos en este tiempo de Adviento y de Navidad. Y a lo que invitamos a todos los que nos estéis viendo en este momento, a venir a acompañarnos en nuestra iglesia para convertirnos en participantes, de esa narración de salvación de Dios, para, por medio de la fe en Él, poder participar de esa nueva creación, de esa nueva realidad, de esa realidad con condiciones de existencia distintas a que llama la Biblia nuevos cielos y nueva tierra. Esa es nuestra invitación. Y eso es lo que celebramos en este tiempo, como iglesia. Un tiempo en el que miremos el mundo y lo veamos a través de la luz de la palabra de Dios, Cristo mismo, para ver el mundo lleno de significado, pleno de significado, más allá de lo que nuestros sentidos perciben, más allá de lo que como sociedad seamos capaces de construir. Que así sea. Amén.